Muy buenas noches queridos amigos y familia querida que está con nosotros esta noche. Para nosotros es un placer, para mi esposita y para mí es un placer estar con ustedes esta noche y poder compartir este estudio que va a estar fuerte. Este estudio va a ser un panorama general de lo que ya hemos estado viendo en estudios pasados, pero también vas a ver a lo largo de este estudio que este mundo está de cabeza a lo que precisamente la Biblia enseña. O sea, la Biblia nos enseña una cosa y vas a ver en base a los versículos y en base a los temas que vamos a estar platicando, vamos a ver que este mundo está así completamente. Es decir, va en contra de lo que Dios establece. Dios establece una dirección, Dios establece unos mandamientos, y el ser humano literalmente rechaza esos mandamientos y agarra su propio camino, y este mundo estamos viviendo lo que estamos viviendo como sociedad precisamente porque nos hemos rebelado contra toda la dirección de Dios. Y tú te vas a dar cuenta, aún dentro tristemente de muchas iglesias, te vas a dar cuenta a través de los versículos que vamos a leer, a través de los pasajes que vamos a leer y de este panorama, tú solito y tú solita te vas a dar cuenta precisamente de que es todo lo contrario a lo que nos enseñan, a lo que vemos en los medios de comunicación, en las series de televisión, en las caricaturas, en las películas, en todos lados. O sea, estamos completamente en contra de lo que Dios está estableciendo. Ay, no sé por qué me lo cerré, pero se ve más formal. Ay, sí, ¿no? Y de gorra. Pero bueno, así es que prepárense, agarren bien su cuaderno, su pluma, inviten a sus amigas, a sus amigos, compartan esta información, compartan este video, porque realmente vas a ver que la Biblia nos enseña una dirección, Dios el Creador manda una dirección y el hombre ha determinado ir en contra completamente de lo que Dios establece. Y estamos probando el fruto de nuestra rebeldía. ¿Te gusta la sociedad que vivimos? Pues realmente es un caos por todos lados, una guerra contra la familia, una guerra contra el matrimonio, una guerra contra los hombres, una guerra contra la identidad de la mujer, una guerra contra la propia identidad de los niños. Vemos todo esto el día de hoy. Así es que no te puedes perder, yo te invito a que lo compartas ahorita, este estudio, porque en verdad va a estar filoso, ¿verdad? Sí. Sí, y sobre todo que recordemos que Génesis significa el origen, ¿no? Significa origen. Entonces es una palabra que a lo mejor la hemos escuchado mucho o ya habías comentado cuando comenzó el estudio de Génesis que significa el origen. Entonces, qué mejor que estar meditando en cómo Dios nos pensó desde el inicio. Exacto. Para poder retomar. Muchas veces oramos, ¿no? Y le pedimos al Señor que vuelva a Él a encaminarnos, que nos lleve por el buen camino, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que entonces nosotros vamos a Él y Él va a enderezar nuestro camino, y esta es una manera de enderezar nuestro camino. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, vamos a orar ya para empezar en este tema tan importante que, como bien decía mi esposa, la palabra Génesis significa el origen. Y es el origen del matrimonio, es el origen de la familia. Ojo, la sociedad no creó el matrimonio. No es de que la sociedad es la que anda, no es la sociedad. El creador del universo formó a la familia, diseñó a la familia, creó a la familia. Y una ciudad y un país se fortalece solo cuando fortalece a la familia. ¿Quieres destruir una nación? Destruye a las familias. Y es lo que está pasando no solo con nuestra nación, sino con cientos de naciones a nivel mundial. Están destruyendo a las familias y están dividiendo a la nación. Así es que unamos a la familia conforme a lo que Dios establece. Almeja, muy buenas noches. Pues vamos a orar ya para arrancarnos y para empezar, ¿sale? ¿Puedes orar, amor? Sí. Dios, gracias te damos porque podemos estar reunidos aquí una noche más alrededor de tu palabra, alrededor de Génesis, el origen, Señor, de cómo comenzó todo, cómo nos creaste como hombre, como mujer, el rol tan específico y tan hermoso que tú nos has dado porque tú eres bueno, Señor. Y porque todo lo que haces es bueno para nosotros, porque nos amas y nos lo has demostrado tantas veces, Señor. Perdona la incredulidad, Señor, perdona
que de repente no entendemos y de repente hacemos cosas que a ti no te agradan. Señor, ayúdanos a ser sabios en ti. Danos esa sabiduría que solamente puede provenir de tu escritura. Danos el entendimiento para poder aplicar todo lo que estemos aprendiendo el día de hoy alrededor de Génesis, Señor. Es maravilloso estar meditando y estar recordando toda tu palabra, de cómo tú nos pensaste desde el inicio, Señor. Gracias porque tú inyectas ánimo, inyectas fortaleza en el momento que lo necesitamos. Padre, te pido por cada persona que está con sus oídos abiertos, que ha dispuesto voluntariamente su tiempo, del tiempo que tú les has dado, Dios, para aprender y conocer más de ti y saber qué es lo que tú tienes preparado para cada uno de ellos, Señor. Bendícelo, Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para poder hablar de tu palabra, que lo que viene de ti, Señor, y lo que tú quieres que cada uno de nosotros escuchemos. Señor, te pido que quites toda distracción, que puedan las personas, que todos podamos estar con los oídos y una mente totalmente enfocada en ti, para que entonces podamos poner por obra tu palabra. Dios, te agradecemos porque tú estás creando nueva generación. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos escuchando tu palabra, esta generación, a ser de impacto alrededor de los que están, a los que conocemos, ser testimonio de ti, Señor, ser buenos representantes de tu nombre en esta tierra, que es el propósito divino que tú nos has dado, Padre. Nosotros te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues ahora sí, el rol del hombre y el rol de la mujer, cómo Dios establece estos roles de matrimonio. Este mundo ha distorsionado completamente el rol del hombre y ha distorsionado completamente el rol de la mujer. Los medios de comunicación, la rebeldía de cada uno hacia Dios, la ignorancia de las escrituras, todo se compagina para literalmente alejarnos del propósito principal por el cual Dios nos creó. El rol del hombre y el rol de la mujer es muy importante. El día de hoy vivimos en un caos en la sociedad, un caos creada para ser ayuda idónea, ¿no? Ajá, pues. Ese ya lo vimos. Uh-huh. Ese ya lo estudiamos y hay varios pasajes, ¿no? Que somos ambos iguales ante los ojos de Dios, que eso fue cuando estudiamos Génesis 1:26, 1:27 y 1:28. Yo te invito a que veas todos esos pasajes, para que puedas entender este panorama muy claro. Ahorita voy a dar un recorrido así a ojo de águila, porque es importante que entendamos este pasaje, porque como dice, vamos a Génesis 2:21 al 23, dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿El 23 también? Ajá. El cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. En otras versiones dice, se llamará varona, porque del varón fue tomada. Ahora, algo muy importante, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo importante que tenemos que entender aquí es que Dios pudo haber creado a los dos al mismo tiempo. Es decir, Dios, de la misma materia que hizo al hombre, también pudo haber hecho a la mujer al mismo tiempo. Pudo haber creado los dos al mismo tiempo. Sin embargo, no fue así. En Génesis capítulo 1, cuando habla de que fueron creados ambos a imagen de Dios, en el capítulo 1, digamos que nos da el temario. En el capítulo 1 nos dice lo que la naturaleza del hombre y de la mujer, pero ya en el capítulo 2 lo detalla, el cómo fue. Primero es el capítulo 1 lo que Dios va a hacer y lo que Dios hace, pero en el capítulo 2 detalla cómo fue que lo hizo. Y cómo fue es que primero Dios crea al hombre, y después de crear al hombre, precisamente del hombre saca a la mujer. Y de la mujer, ¿a quién saca? A los hijos. Es decir, Dios establece este rol muy marcado de responsabilidades y de autoridad. Dios primero es el creador de todo y sobre todos, como ya lo vimos. Después crea al hombre
y al hombre después crea a la mujer, y después de la mujer crea a los hijos. Este es el rol que Dios establece precisamente en este rol de autoridad que Dios marca, y es completamente contrario a lo que este mundo nos enseña, ¿no? Para empezar, vemos en los hijos una rebeldía a los padres, los hijos rebelándose a la autoridad de los padres. Y lo que enseñan en este mundo, y tristemente muchas terapeutas enseñan esto en diferentes escuelas y colegios. A mí me tocó en algunos colegios donde yo trabajé, que las mismas terapeutas en las conferencias hacia los padres o en las pláticas a padres que daban las terapeutas, el área psicopedagógica del colegio, una de las frases que le decía a los padres era: tienes que ser amiga de tu hija, o tienes que ser amigo de tu hijo, ¿no? O tienes que ser amiga de tu hijo, etc. Y esa es esta filosofía donde ya se rompe este rol que Dios establece, donde ya un hijo puede faltarle al respeto al padre, como es lo que pasa el día de hoy. Ya no eres papá, ya no eres mamá, ya eres el amigo, ya eres la amiga. Y un amigo o una amiga te puede aconsejar, pero no te puede ordenar. Es decir, aquí esta filosofía que maneja es para atacar la autoridad de los padres. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? En la actualidad, sí o no, estamos viviendo que los padres han perdido la autoridad sobre los hijos, jóvenes y adolescentes. Que ya no pueden, es que no le puedo decir esto, es que no tengo autoridad sobre él, porque si le digo esto se va a enojar, es que si hago esto se va... Y realmente los que llegan a tener la autoridad sobre sus propias vidas son los propios jóvenes, los propios adolescentes. Es decir, esta filosofía de vida de ser amigo o amiga de tu hija, lo que ha hecho es romper con la autoridad que Dios establece. Dios establece que nosotros como papás somos autoridad de nuestros hijos. Y esta filosofía lo que enseña es: no, vamos a ser iguales. Entonces vienen los hijos y cuando dicen algo, este tipo de enseñanza lo que hace es tratar de evaluar la palabra de los padres y elevar la autoridad de los hijos. Por eso vivimos en la actualidad muchos problemas y atendemos a muchas madres de familia y a muchos padres de familia que están dolidos porque no pueden guiar a sus hijos, porque sus hijos no se dejan guiar, porque sus hijos no se dejan, porque son rebeldes a su autoridad y los tratan como amigos. Gracias, papá, por tu consejo, ¿no? Pero yo voy a decidir. Gracias, mamá, por tu consejo, pero yo voy a decidir. Y eso es romper la autoridad y es lo que ha pasado. De la misma manera, la mujer con el esposo es de a iguales, literalmente en cuestión de autoridad y la rebeldía a la autoridad y al rol que Dios le ha dado al hombre, y literalmente mujeres que no respetan la autoridad de los esposos, que se rebelan a la autoridad de los esposos, y eso lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo. El día de hoy la palabra matriarcado no te suena ajena. La palabra matriarcado es de lo que estamos hablando, una rebeldía a la autoridad del esposo. Ahora, vemos a los esposos rebeldes completamente, o a los hombres completamente rebeldes al que debería de ser su cabeza, su autoridad, su guía, como es el Creador, como es Dios, como es Cristo Jesús. Y el hombre se revela a su propia autoridad, que es Cristo. Por lo tanto, el hombre macho quiere ser autoridad, pero no le gusta tener autoridad. Quiere dirigir, pero no le gusta que le digan cómo y dónde y qué hacer. No, entonces ahí tienes al hombre revelándose a Dios, la mujer revelándose al esposo, los hijos revelándose a los padres, y esto es lo que estamos pasando. Este rol que Dios estableció está destruido completamente por la sociedad y cada vez va a ser más y más y más y más. Ahora vamos al versículo
vamos al versículo 21. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. Y esto es muy importante, querida familia, porque este es el fundamento de muchas cosas. Del hombre Dios sacó a la mujer. Dormía y tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer, y la trajo al hombre. Y el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Ahora vamos a estudiar ahorita el rol en el matrimonio, el rol del hombre y el rol de la mujer. Vemos que Dios da autoridad al hombre, Dios da a la mujer como ayuda idónea. Ahora, este tema ya lo vimos. No se trata de que cuando tú eres ayuda como mujer, no se trata de que seas inferior. No habla de inferioridad, habla de roles, no de inferioridad. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios le da la autoridad al hombre? Cuando Dios le da la autoridad al hombre, pero el hombre rechaza a Dios como autoridad, él sí quiere ser autoridad, pero no quiere tener autoridad. Es el clásico que quiere mandar en su casa, que quiere dirigir la orquesta, pero cuando viene el domingo o el sábado dice, no, yo no voy a ir a la iglesia. No, yo no. No, hay que trabajo toda la semana y ahora quieren que vayamos. No. Entonces mejor vamos a desayunar. O el mismo que dice, la esposa le dice, es que yo quiero ir a la iglesia. Bueno, yo voy a ir a la iglesia. No, hoy no. No, vas el próximo domingo, pero este domingo no, o este sábado no, porque yo quiero que vayamos a desayunar juntos. O yo quiero que... Y es un hombre que está rechazando la autoridad de Dios, que está rechazando su autoridad, pero eso sí, él sí quiere ser autoridad. Y estos hombres... He visto muchas veces esta historia a lo largo de la iglesia. Y es algo sumamente triste porque estos tipos de hombres arrastran a los hijos a una rebeldía contra Dios también. Hemos visto mujeres que aman al Señor y que han querido jalar a sus familias a la iglesia, a Dios, acercarlos a estudios bíblicos, acercarlos a Dios. Y el hombre es el obstáculo principal. El hombre es el que se revela, el hombre es el que dice no, el hombre es el que les pone trabas, el hombre es el que está ahí metiendo. Y en ocasiones, una anécdota que les cuento mucho, es que cuando empezamos como iglesia, empezamos en el colegio americano. Y yo me acuerdo que yo estaba predicando y llegó tarde una familia. Y cuando llega tarde esta familia, vi claramente la molestia de ella, de que ya llegaban tarde. Y veí la molestia de ella de estar apenada, la señora, porque ella sí quería ir. Y después entró la hija que venía con ella también así como que bueno, ahí voy con mi mamá y se sentaron adelante. Pero después venía el papá con una jetota, así pero marca chamuco, ¿no? Así como que me traen a la fuerza y no quiero. Y llegó y se sentó hasta atrás. Y se sentó así. ¿Qué fue acto seguido? Entraron dos varones, dos hijos. Llegaron, vieron a su mamá que estaba al frente, vieron a su papá que estaba atrás, se quedaron así. ¿Y con quién crees que se fueron? Con el papá. Entonces sus dos hijos se fueron hasta atrás, se recargaron en unos barrotes que había y también se pusieron en la misma posición que el papá, así. Yo estaba predicando y empecé a ver todo ese tipo de actitudes y me dolió hasta el alma. Porque el hombre que quiere ser autoridad no ha entendido que tú no puedes ser autoridad si no estás bajo autoridad. Así de fácil. Pretendes ser autoridad de tu casa y ser cabeza de tu casa cuando tú no estás sujeto al Creador. Eso se llama machismo. Eso surge de un machismo de querer controlar, pero no que me enseñen ni me digan qué tengo que hacer. Y eso fue lo que pasó precisamente. Nace el machismo. Nace el machismo. Y aquí nos encontramos con un hombre que rechaza a Dios, que quiere ser autoridad, pero no quiere estar bajo autoridad. ¿Y cuál fue lo que pasó? Que después viene la respuesta a ese machismo.
por generaciones y generaciones las mujeres fueron maltratadas, fueron humilladas, fueron menospreciadas, generación tras generación tras generación. Pero después de eso, pues claro que iba a dar a luz a algo. Y dio a luz precisamente al feminismo. Dio a luz precisamente a una respuesta de la mujer diciendo, ¿sabes qué? Ya estoy cansada. Y viene una nueva generación de mujeres que dice, ¿sabes qué? Tú, hija mía, tú no vas a aprender a cocinar, no vas a aprender a planchar, no vas a aprender a nada de la casa. Tú lo que vas a hacer vas a ser la mejor profesionista. Vas a ser la mejor en tu escuela. Prepárate, estudia para que tú seas independiente, para que tú no dependas de ningún hombre, para que tú seas una ejecutiva excelente y que nadie te controle. Tú tienes que ser completamente autosuficiente, ¿no? Sí, no depender de una economía o no depender de... porque también en otro tiempo, pues entonces a lo mejor eran mujeres donde el hombre, en lugar de ejercer la autoridad que Dios les ha dado, pero para proteger a su familia, fue mal interpretada, no entendida, ¿verdad? Porque no aprendieron a la manera de Dios, si no hubiera sido todo muy diferente en este tipo de personas. Entonces entienden mal cuál es el rol de la autoridad que Dios les ha dado y entonces empiezan a querer como someter a la fuerza o exigir. Y obvio, eso va a causar reacción en cadena en las mujeres, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. O sea, realmente hubo una reacción en cadena y hay en mucha gente que cuando no vienen a las escrituras, no conocen la palabra de Dios ni el manual que Dios nos dio para poder saber llevar nuestra vida, pues cometemos o cometen esos errores, ¿no? Y cuando venimos al conocimiento de Dios, entonces entendemos el perfecto orden que Él da para protección. Y en lugar de estar pensando en todas estas ideas contaminadas o tratar de educar a nuestros hijos con ideas contaminadas y con el vidrio borroso porque pues está hecho por seres humanos, venimos a la palabra de Dios y entonces todo se esclarece y podemos ver que desde el principio Dios no lo pensó así, no pensó un macho o no pensó una feminista, no, Él pensó varón y hembra para un propósito en Él. Sí. Llegó, se estaba mojando. Entonces, es más que nada, es lo que estábamos, bueno, es lo que vemos, ¿no? El resultado de tanto dolor alrededor de estas mujeres que, pues, ¿qué hacen? Realmente decir, no, esto no va a ser así, va a haber un cambio. Y entonces nos pudieron haber, yo pertenezco a esa generación, ¿no? Que a lo mejor nos enseñaron de otra manera porque no conocían la palabra de Dios. Y el día de hoy, pues ya todo es diferente para nosotros, ¿no? Y para todos los que podemos conocer la Biblia. Así es. Y a ver. Se está distrayendo acá. Entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí, en los roles. Nace el machismo, ese ya. Después, la respuesta fue ese feminismo. Y sin embargo, empieza este feminismo donde al hombre literalmente lo van haciendo a un lado, la mujer es muy capaz, realmente la mujer es sumamente capaz, empieza a ganar mucho territorio y empieza a haber un efecto también creado sistemáticamente donde la mujer empieza a trabajar y a ganar más que el hombre. Y el día de hoy hay muchos casos donde la mujer gana muy bien y el hombre no. El hombre está ganando mucho menos que la mujer. El hombre, hay muchos hombres que no tienen trabajo, hay muchos hombres que están tratando de ganar algo de dinero y las mujeres están ocupando buenos puestos, las mujeres están ganando más que el hombre. Entonces nos encontramos a una mujer que literalmente, como dice esta palabra que está de moda, está empoderada. Y cuando el hombre no juega, como lo pongo aquí, cuando el hombre no juega en su posición o la mujer hace responsabilidades que no le corresponden, viven infelices y siempre hay problemas. Ahora, ¿a qué me refiero con esta imagen? Lo que vivimos el día de hoy es que nos encontramos a muchas mujeres exitosas, sin embargo, jugando una posición que no les corresponde. ¿A qué me refiero? Que muchas de estas mujeres que están trabajando durísimo para sacar adelante sus familias y que el hombre no ha podido
o no ha tenido esa oportunidad de poder traer el recurso económico a la casa, de proveer económicamente a la casa, de sustentar sus hogares. Y la mujer es la que está trabajando duro, la mujer es la que está trayendo la economía, la mujer es la que está... Esto lo que está haciendo es una guerra dentro de la familia, dentro del matrimonio. Porque entonces la mujer ya está cansada, dice, oye, yo estoy harta de perderme el festival del Día de las Madres, ya estoy harta de estarme perdiendo los eventos con mis hijos, ya estoy harta de estar trabaje y que tú nada más no saques el barco adelante. Yo quisiera ya estar más descansada, ¿no? Y nos encontramos a mujeres cansadas. Todavía dijera, ¿sabes qué? Es que ayer platicábamos con las... Sí, fue ayer, ¿verdad? Platicábamos con las chicas, con las jóvenes de la iglesia, y decían, bueno, ¿está mal que una mujer quiera ser exitosa profesionalmente? Para nada. No está nada mal que quiera ser exitosa profesionalmente. No está nada mal. Tú puedes ser exitosa profesionalmente, pero no a costa de tu matrimonio y no a costa de tu familia. Porque ahí estás completamente rompiendo el rol por el cual Dios te creó. Y literalmente es lo que está pasando el día de hoy. Nos encontramos a mujeres que están cada vez escalando más y están destruyendo sus hogares. Lo mismo que estaba pasando con el hombre. El pecado del hombre, que descuidó su relación con Dios, que descuidó a sus hogares, está pasando ahora al revés. Entonces ni un lado ni el otro es bueno. Dios no aprueba ni el machismo ni aprueba el feminismo, como ya lo hemos dicho muchas veces. Ahora, cuando el hombre no juega su posición, nos encontramos a hombres frustrados, enojados, sintiéndose sin valor. Nos encontramos a mujeres cansadas, enojadas, frustradas. Y ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que una mujer que es la que sostiene el hogar y que el hombre no puede sostener el hogar, ¿tú crees que esa mujer va a admirar al hombre? Pues no, por lo general no lo admira, está enojada y está frustrada. Y ese es un territorio maravilloso para que Satanás pueda meter su cola. ¿Para qué? Para que los ojos de admiración de una mujer que necesita admirar al varón y que el hombre necesita ser admirado, pues se desvíen hacia otro lugar. Aquí, este territorio que se ha planteado, feminismo, al igual que fue el machismo, está diseñado para destruir el matrimonio. ¿Cuál es el plan de Dios original? Ahora, como lo pongo aquí, no ha contribuido el ser mejor sociedad, el liberar a los hombres de sus obligaciones como esposos y padres. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues ya te está yendo muy bien a ti en el trabajo, tú estás ganando mucha lana, pues yo me quedo. Yo lavo los platos, yo cocino, yo lavo la ropa, yo plancho, y tú vete a chambear. Y yo me encargo de los niños. Ese plan que se está planteando el día de hoy, que algunos quieren jugar, es completamente contrario a la naturaleza que Dios nos ha dado a cada uno. Es ser rebeldes al plan de Dios, literalmente. Ahora, ¿esto ha contribuido, este plan o este sistema ha contribuido a tener matrimonios felices? La realidad es que no. La realidad es que nos encontramos a mujeres que no admiran al hombre que se queda así. Y nos encontramos a hombres que no se sienten admirados. Nos encontramos a mujeres que están cansadas y que quisieran estar con sus hijos, pero no pueden porque tienen que ir a trabajar, porque tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Te estás portando muy mal el día de hoy, ¿eh? Y vamos a la siguiente slide. Tenemos que entender, como ya lo vimos, que ambos somos iguales ante los ojos de Dios. Ambos. Es decir, el hecho de que Dios haya dado autoridad al hombre no significa que el hombre es mejor que la mujer. Y eso lo podemos ver en todos los ámbitos. Dios nos creó completamente diferentes, pero aquí lo pongo. Ambos fuimos creados para la gloria de Dios. El siguiente dice, ambos, y está la cita donde podemos leer, ambos fueron creados por la mano de Dios, que lo vimos en Génesis 1:27. Ambos fueron creados a la imagen de Dios, Génesis 1:26-27. Ambos fueron hechos a semejanza de Dios. Ambos fueron bendecidos por Dios. Ambos fueron encomendados a fructificar y multiplicarse. A ambos se les dio dominio sobre la tierra. Ambos son receptores de la provisión de Dios. Ambos tienen una relación personal con Dios.
Ambos son responsables ante Dios. Todas estas citas son de Génesis. Ambos son coherederos de la gracia de Dios. Y está Génesis y está Primera de Pedro 3:7. Todo esto es para que nos demos cuenta de que el plan de Dios no es literalmente el crear a uno superior al otro. No, somos iguales ante los ojos de Dios, somos de la misma naturaleza, somos creados a imagen de Dios, somos coherederos de la gracia, es decir, delante de los ojos de Dios somos iguales, y eso lo tenemos que supermarcar y supermarcar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de roles de autoridades, no tiene que ver con superioridad. Eso lo tenemos que supermarcar. ¿Por qué? Por el feminismo que hay al día de hoy. No significa, cuando Dios dice que el hombre va a ser la cabeza y la autoridad, no significa que el hombre sea superior. No significa eso. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo ando en el carro y de repente hay una patrulla y me detiene, el patrullero, el oficial de policía, ¿es superior a mí? En autoridad, sí. En naturaleza, no. En naturaleza los dos somos seres humanos. Los dos somos creación de Dios. Sin embargo, en autoridad, Él sí es superior a mí, porque Él es autoridad. Si hablamos de un diputado, un senador, o un gobernador, o un presidente de la República, somos iguales en naturaleza, sí. Somos seres humanos, pero en autoridad no. Ellos tienen mayor autoridad. Tenemos que entender que la autoridad implica responsabilidad. Entonces, Dios da roles al hombre y a la mujer. Dios me da un rol a mí como hombre, Dios le da un rol a ella como mujer. Sin embargo, los roles fueron dados en base a la naturaleza que Dios nos da. Aquí les pongo algunos ejemplos. Déjenme. Esto ya lo vimos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a una niña dándole de comer. ¿Alguna vez tú le diste de comer, como ya lo platicamos, ¿no? ¿Alguna vez tú le diste de comer a tus muñecas como mujer y alguien te lo impuso? ¿Fue la sociedad que te lo impuso? ¿O fue tu mamá que te obligó? ¿O tu papá, el patriarcado, que te obligó a comprarte una muñeca y a darle de comer para irte programando? Pues no, la verdad es que no. Muchas de ustedes, cuando hicimos este ejercicio, muchas de ustedes dijeron, pues es que a mí me gustaba darle de comer a mi muñeca. Ahora, ¿qué ves aquí? Vemos aquí un carrito. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Literalmente vemos a qué acción, ¿cómo se llama? Pues esto sería ¿para quién? ¿Este juguete para quién? Para Batman, dice. Es para Batman. Ahora, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos precisamente una niña dándole un beso. ¿Cuántas niñas no jugaron así con sus muñecas? ¿Cuántas niñas no jugaron así también de dar de comer? ¿Cuántos niños no jugamos a ser los superhéroes, a la acción, a la aventura, a pelear, ¿no? Contra el malo? Y aquí vemos otra vez, esta es la naturaleza que Dios nos dio al hombre y a la mujer. Nos dio una naturaleza precisamente de cuidar, por ejemplo, las niñas a los hijos, a la familia, jugaban a la casita, jugaban a dar de comer, jugaban a cuidar, a cambiar pañales tal vez. Y a los niños nos dio eso de pelear, de luchar, de ser los superhéroes, ¿no? Ahora, dentro de la naturaleza que Dios nos dio al hombre y a la mujer, nos dio esta naturaleza con la finalidad de cumplir con el rol con el cual Dios nos puso. Dios le dio al hombre más fuerza física, Dios creó a la mujer más delicada, ¿no? Más dulce, más suavecita. Y el hombre somos más ásperos, más toscos, más pragmáticos, más físicamente más fuertes. Es decir, Dios nos creó a los hombres con una biología para trabajar, para el uso rudo, ¿no?
Si llega el garrafón del agua, pues no le voy a decir a mi esposa, pues pásalo de este lado, o a mi hija, no, pues no, soy yo el que vengo y tengo que cargar el garrafón. ¿Por qué? Porque Dios me creó con una complexión para hacer ese tipo de roles, ¿no? Y es más que obvio, o sea, finalmente todos lo sabemos y lo vemos, ¿no? El hombre es más músculo que grasa y nosotras al revés, porque nosotras nos constituyó de tal manera que somos más grasa que músculo, pero pues obvio, porque de nosotras él iba a empezar a crear otra vida. Entonces era necesario, y yo creo que cuando los médicos, cuando las que hemos tenido bebés y empiezas a ver todos los cambios que hay dentro de la mujer y cómo nos hizo el mismo creador, ¿no? Para funciones completamente diferentes. Entonces somos seres humanos, obvio, ¿verdad? Porque el Señor nos creó y somos seres humanos, pero hombre, mujer, y la mujer tiene un rol principal y el hombre está constituido físicamente, como bien lo dices, con más músculo para todo el trabajo pesado, duro, la protección, y todo lo que el Señor les ha dado, el defender, y todo lo que el Señor les ha dado a los varones realmente, ¿no? Entonces no tenemos por qué pelearnos contra Dios. Y la naturaleza es padrísima. Es padrísimo entender cómo Dios te creó, el rol que Dios te dio, ¿no? A las mujeres, Dios las creó con un sistema biológico para dar vida. ¡Wow! Para que se gestara vida dentro de ustedes. Para que en su vientre pudiera nacer un bebé, crecer, desarrollarse un bebé. Para, aun cuando nazca, darle de comer, ustedes generar el alimento del bebé. O sea, biológicamente es algo impresionante, es algo increíble. Y no entiendo esta rebeldía a este plan y rol y biología tan perfecta y tan hermosa que Dios creó en la mujer. A ti, mujer, te hizo maravillosa, un ser único, un ser increíble que en tu vientre puede gestar vida. ¡Wow! Que cuando nace le puedas dar tú, ser la que produce el alimento, la comida del bebé. Es algo increíble. Ahora, si esa naturaleza no te grita que Dios te diseñó para cuidar y alimentar a tus hijos, hijo, ya es el colmo. Ya es el colmo. Tu naturaleza te está gritando hacia dónde Dios te dice que debes de estar. Cuidando a tus hijos, alimentando a tus hijos, viendo crecer a tus hijos. Y al hombre nos hizo rudos, nos hizo para hacer la chamba dura, la chamba, ¿cómo se llama? Pues pesada, ¿no? Física, ¿no? Físicamente pesada. O sea, de esos mensajes que luego llegan y que decía que ponían un ejemplo. Fue una señora que dio un mensaje increíble a las feministas. Y decía, ¿qué va a pasar si un grupo de feministas van a una marcha feminista y van en su carro gritando y ya van camino hacia la marcha con su carro, pero de repente se les poncha una llanta? Y se bajan las feministas y ahí está la llanta. ¿Qué van a hacer? Pues chin. Pues le hablan a alguien que venga a ayudarles a cambiar la llanta, o se les descompone el carro. Le van a tener que hablar a un hombre que venga a arreglar el carro. O sea, hay trabajos para el hombre. Y tanto es necesaria la mujer como también es necesario el hombre. Y como es muy importante el rol del hombre, es muy importante el rol de la mujer. Y cuando queremos usurpar estos roles y este mundo que te vende roles de cabeza, literalmente no de canela, sino de cabeza, literalmente es un caos. Mujeres queriendo ser hombres y hombres queriendo ser mujeres. Mujeres queriéndose vestir como hombres y los hombres queriéndose vestir como mujeres. Las mujeres queriendo ocupar el rol y la responsabilidad del hombre y el hombre queriendo usurpar y ocupar la responsabilidad de la mujer. Es un caos. Y todavía dijeras, bueno, es que así somos felices. Es mentira. No existe la felicidad fuera del plan de Dios. Hay momentos, chispazos de alegría,
pero siempre va a haber un vacío porque estás fuera del plan de Dios. Siempre. O que no conocen a Dios, o sea, ya hablando de a medida empiezas a conocer a Dios, conoces a Dios en esta parte y es, o sea, no te puedes hacer como para otro lado que no ves, porque realmente Dios es el que está hablando y ya hace cambios dentro de nuestro ser que te deja muy claro que de esta manera funciona y de esta manera no hay frustración, y no quiere decir que seamos, ay no, pues es que ya la mujer se hizo totalmente dependiente del varón, ¿no? Si estás criando la nueva generación, ¿no? Porque finalmente todos somos dependientes de Dios, no somos dependientes como uno de los otros, ¿no? Los dos dependemos del Señor y el Señor es el que provee y el que da y el que sustenta en todos los ambientes. Si nos ponemos bajo sus alas, bajo su cobertura, Él es nuestro protector y nuestro ayudador. Lo que pasa es que a veces se olvida, ¿no? Cuando te metes en estos temas y entonces escuchas corrientes de por todos lados cuando estás conociendo la Biblia, pero si ya conocemos la Escritura, pues no tenemos por qué movernos, nuestra convicción debe de estar firme, pero sí es verdad que tenemos que estar recordando constantemente lo que dice la palabra de Dios, porque finalmente pues estamos en un mundo caído y somos personas que nada más nos alejamos tantito y pecamos, ¿no? Y necesitamos siempre venir a los pies de nuestro Señor y recordar todos estos conceptos que son buenos y que el Señor nos ama. O sea, todo esto no lo hizo porque nos odia o de repente podrías escuchar frases de algunas mujeres, no, es que Dios es hombre y que es macho, porque como las mujeres nos tiene sometidas, y es que no han entendido para nada lo que dice la Escritura, porque si creemos que Dios nos ama y que entregó su vida no solo por los hombres, no es que haya entregado y que tenga preferencia por los hombres, no, sino que entregó la vida por hombre, mujer y por todos los que estamos en esta tierra, ¿no? Porque Él es el que nos da el aliento de vida y es el que nos permite estar en esta tierra. Entonces, y por cada uno de nosotros dio su vida. La diferencia es que en algunos ya lo hemos reconocido y otros pues todavía no, ¿verdad? La mujer necesita sentirse protegida, amada, escuchada, valorada. ¿Cuáles serían los roles que debe jugar en base a su naturaleza? Esto que les pongo, mantener que somos iguales, hombres y mujeres, en aptitud, en destreza, en comportamiento, en reacciones, es contradecir la biología y la sociología básica. Dios nos diseñó diferentes y aquí como lo pongo, ¿no? ¿Quieres saber cuál es la pasión de una mujer? Métela a una piñata. Cuando vienen los dulces y se caen, ¿quiénes son las que brincan a defender los dulces de su pequeño? A defender hasta con mordidas los pequeños dulces de su pimpollo, de su príncipe chiquito, ¿no? A defender y a proteger también, porque no vaya a ser que le caiga por ahí alguien encima. Oigan, ¿se acuerdan antes las piñatas que eran con de barro? De barro y de... ¿cómo se llama? Nosotros cuando éramos chicos. Nosotros cuando éramos chicos, ¿no? Yo creo que se rompía y corríamos. Ándale. No me acuerdo. Sí, y ¿y dónde voy? La piñata, por supuesto, ahí se ve claramente la naturaleza de la mujer, pues sí, claro, defendiendo a su pollo. ¿Cuándo ves a los papás, no? Por lo general ves a las mamás ahí defendiendo. Sí, hasta en la foto, hasta en la foto, ¿no? ¿Ves? Los papás están allá platicando, no, sí, ¿cómo te fue ayer en el negocio? No, sí, y viste ayer el partido de los Rams. No, está muy aburrido. No es cierto, mi querido Fer. Pero ¿qué tal el partido de San Francisco? Estuvo buenísimo. Estuvo muy, muy bueno. Pero las mujeres ahí defendiendo a sus pollitos, ¿no? Las mujeres defendiendo ahí a sus hijos y en la piñata. Ahora, vamos a esto. Dios por eso nos creó a los hombres para chambear. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardara. Ahora, en Génesis capítulo 2, 18. Dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto ya lo vimos y te invito a que cheque los videos anteriores. Proverbios capítulo 14, versículo 1. ¿Qué es lo que dice?
la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, es esto, ¿no? Buscar la sabiduría que proviene de Dios, que lo decíamos al inicio con la oración, que el Señor nos dé esa sabiduría para poder edificar nuestra casa. Y la necia con sus manos la derriba. Finalmente Dios nos ha hecho un ser de influencia para nuestros esposos, para nuestros hijos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa responsabilidad que Dios nos está dando, ¿no? Es muy fácil desviarnos, pero recordar esto, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, la verdad que te libra de muchísimos problemas. Y también hay otro versículo que nos habla a nosotras como mujeres, que es Tito 2 del 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y entonces nosotros vemos aquí muchos temas. O sea, si nosotros leemos estos versículos así de corrido, ya dijimos, ya son los 3 versículos, pero si los leemos detenidamente o nos detenemos en todos los temas que están aquí incluidos, a no ser que seamos reverantes en nuestro porte, podíamos estar hablando muchísimo tiempo qué es ser reverente en su porte, a qué se refiere Dios cuando habla de reverente en su porte, que no seamos calumniadoras, te da como estas características en las cuales tenemos que ir, ¿no? a los pies de Cristo, y pareciera como que mucho trabajo, ¿no? O sea, podría verse como demasiado, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué quiere decir maestras del bien? Pues que nos manda a enseñar que lo bueno, el bien, y qué es el bien y qué es lo bueno, pues lo que viene la palabra de Dios. Entonces, mucha tarea, claro, que tenemos, y trabajo, ¿no? Pero aquí el énfasis es que habla de sus casas. O sea, una vez más vemos lo que está enseñando en Génesis. Génesis habla de que a la mujer les da una tarea, un rol dentro del hogar. Cuidadosa de sus casas, sujeta a sus maridos. Dice que aprendan a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, si te fijas, repite lo que es maridos, hijos, casa, maridos. O sea, y su actitud también, que finalmente es esas responsabilidades que Dios nos está dando dentro del hogar, ¿no? Ajá. Ahora, ¿está mal que la mujer salga a trabajar? No está, o sea, no está mal que la mujer trabaja, ya sea dentro o fuera de su casa, la mujer trabaja, ¿no? O sea, no, yo creo que no hay una mujer o que se dedique a su casa que diga, no, pues yo no hago absolutamente nada. O sea, realmente seguimos trabajando. Y tú pusiste ahí la cita de Proverbios 31, y hablando de un trabajo fuera de tu hogar, donde estás en una empresa con un horario y demás, si no se contrapone con las prioridades que Dios nos ha dado, pues no está mal. Lo sabemos a la mujer de Proverbios 31, que era una persona comerciante, que manejaba los asuntos, que atendía a su casa, que entonces generaba ingreso. No está mal generar ingreso dentro del hogar por medio de un trabajo, siempre y cuando no sea descuidada la prioridad, que es Dios, nuestros esposos, nuestros hijos, ¿no? Entonces es algo importante. Dios le da a la mujer la naturaleza del hogar, de los hijos, y eso es lo que este mundo ataca. Estamos estudiando varias cosas que ahorita con lo que tú estás escuchando dices, es que a mí me han enseñado todo lo contrario, y estás diciendo cosas que aún me han inyectado un rechazo hacia lo que tú me estás enseñando. Y es la verdad, este mundo nos enseña un rechazo a lo que Dios establece en su palabra. Y cuando escuchamos ese tipo de cosas, las escuchamos agresivas. La mujer escucha como agresividad el que no, seas cuidadosa de tu casa. ¿Qué me dices? Que sea, nada más que quieres, que esté limpiando y cocinando. O sea, que yo haga todo. Que yo haga todo. Entonces la mujer lo toma con un coraje. Y cuando ves y le mandas al hombre, ¿sabes qué? Hombre, tú tienes que sujetarte a Dios y tienes que ser la imagen de Cristo en el hogar. ¿Cómo? Entonces hay rebeldía por todos lados. Es la naturaleza caída, o sea, es la naturaleza totalmente caída, que somos rebeldes a lo que Dios nos pide.
pero es algo que no es natural en nosotros, o sea, eso así, claro, a mí me fluye ser, no, si no tienes una comunión con Dios diaria, a los pies de Cristo, recordando quién es Cristo, es muy difícil que fluya, ¿no? Así totalmente. Sino realmente Dios hace eso, lo hace sobrenatural. Y el versículo no lo terminamos de leer, que era el de Tito 2, que es yo creo que de lo más importante. Dice que enseñen o sea, que las mujeres, ¿no? Mujeres enseñando a mujeres a hacer todos los aspectos que ya vimos en versículo 3 y 4, en lo que decía Hugo, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y la finalidad es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La verdad, la primera vez que yo leí estos versículos, me saltaba para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es tan importante la actitud de la mujer. ¿Por qué? Porque si tú conoces la palabra de Dios y te llenas de Dios, fluye lo que está en Gálatas, ¿no? Que vemos que el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, gozo, bondad, mansedumbre, todo templanza, el amor. Entonces fluye, y estas cosas no son complicadas ni difíciles de hacer, porque cuando nuestra relación con Dios está correcta, entonces todo fluye. Y eso es lo primero en lo que nos tenemos que enfocar, que es el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y aquí vemos parte del rol de autoridad y responsabilidad que Dios pone. Dice que mujeres estén sujetas a sus maridos. Y tú podrás decir, pero ¿cómo sujetas? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué él es superior a mí? No, ya lo platicamos. Ya platicamos que somos iguales en naturaleza delante de Dios, coherederos, creados a la imagen de Dios. Sin embargo, Dios sí da responsabilidades y autoridades diferentes. Al hombre le da una autoridad de la cual le va a demandar. O sea, tú relájate, porque el que va a rendir cuentas delante de Dios por su matrimonio va a ser el hombre, no tú. Y eso te hace descansar, y a él lo debe de meter en un calambre. Entonces, cuando Dios te dice a ti como mujer, sujétate a tu marido, porque él va a rendir cuentas delante de mí. Así de fácil. Vemos este ejemplo también, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Con los pastores, ¿no? En Hebreos dice, ¿sabes qué? Sujétense a sus pastores. ¿Por qué? Porque ellos van a rendir cuentas de sus almas. Entonces, cuando dices sujeta a tus pastores y te quedas hasta ahí, dices, no puede ser posible. Pero cuando sigues leyendo, dices, porque ellos van a rendir cuentas por las almas de aquellos que son sus ovejas. ¡Wow! ¿No? Entonces dices, no, entonces es un calambre para nosotros. De la misma manera como hombre. ¿Sabes qué? Mujer, sujétate a tu marido, porque él va a rendir cuentas de ti y de la familia. Caray, espérame. A ver, espérame. Sí, aunque tú como hombre no quieras reconocer a Dios como autoridad, no implica que no vas a ser llamado a cuentas por esa autoridad. Y va a estar peor, porque si rechazaste la autoridad de aquel que te va a llamar a cuentas, aguas. Aquellos hombres que han rechazado a Dios y han rechazado la autoridad de Dios, no sabes las cuentas que les esperan. Y el hecho de que no reconozcan a Dios no significa que no están sujetos a la ley de Dios. Te lo voy a poner de esta manera y ponme mucha atención. Para todos aquellos que rechazan la ley de Dios, déjenme decirles que no los exime de estar bajo la ley de Dios y bajo la autoridad de Dios. Es como aquel que dice, yo no creo en la ley de la gravedad. Y yo no. Y yo rechazo la ley de la gravedad. Ok, recházala, bro. No pasa nada. Pero aún así estás bajo la ley de gravedad. Tan. Aunque la rechaces. Aunque no la creas. Yo no creo la ley de la gravedad. Y la rechazo en mi vida. Pues recházala, bro. Pero aún así tú vives bajo la ley de la gravedad, te guste o no. Y si te avientas del segundo piso te vas a dar cuenta que la ley de la gravedad, papá, aplica directo para tu vida. Entonces tenemos que entender que estas leyes que Dios manda no significa que porque no las queramos creer o las rechacemos, no significa que no vayamos a ser juzgados por ellas. Ojo, mujer, Dios te da un rol y Dios te da mandatos de los cuales tú vas a rendir cuentas. Y como dice aquí, ¿sabes qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, sé cuidadosa de tu hogar, sé sujeta a tu marido, respétalo como autoridad, como cabeza. Jóvenes, amen a sus maridos y a sus hijos
cuiden de su hogar. Y luego esto ya lo vimos, ¿no? Ujú. Ya lo vimos. Bueno, ¿Sí lo vimos o no lo vimos? no. De que está el hombre. Ok. Entonces, ¿qué? Como la mujer debe ser cuidadosa de su hogar, entonces que el hombre no debe de hacer nada. No, es mentira. Los hombres también. Los hombres tenemos que ayudar en la casa, tenemos que servir en la casa. ¿Por qué? Porque estamos reflejando a Cristo. Y Cristo, como lo vamos a ver aquí también, Cristo es nuestro ejemplo a seguir y nuestro gobernante como hombres. Y Cristo vino a servir, no a ser servido. Ojo, ojo. Cristo vino a servir, no a ser servido. Por lo tanto, cuando la mujer es cuidadosa de su hogar, pues por supuesto debe ser cuidadosa de su hogar, respetar a su marido como autoridad, guiar, instruir, educar a sus hijos. Por supuesto que sí. Pero algo muy importante, los hombres no significa que nos sentemos nada más a ver el partido de fútbol americano y a ver, tráeme unas papitas y tráeme un... No, perdóname, bro, estás súper equivocado. Lo que debes de hacer es tú servir también a tu esposa, porque eso es lo que Cristo ha hecho. No vino a ser servido, sino vino a servir. Si no, lee el pasaje donde Jesucristo con sus apóstoles se sienta y precisamente Él les lava los pies y les dijo, si yo siendo el Señor hago esto, ¿cuánto más ustedes con los demás? Entonces tú y yo como hombres debemos de reflejar a Cristo en nuestro hogar. ¿Y cómo sería Cristo en el hogar? ¿Sabes qué? Él también sirve, Él también ayuda, Él también atiende. Y eso es algo muy importante. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 3. Dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué es lo que enseña 1 Pedro 3 en este pasaje a las mujeres? Pues sobre todo esto, ¿no? De confiar y saber que Dios nos ama tanto, que nos pone estos límites y estas cercas, porque Él es bueno y sabe lo que es para nuestro bien, y que la conducta de la mujer es tan importante, como ya lo había mencionado, es tan importante la conducta de la mujer, que en eso se va a notar la relación que tiene con Dios o que tenemos con Dios, ¿no? Entonces, el que es de grande estima, ¿quién no quiere? Nosotras cuando conocemos a Dios decimos, queremos serle agradable al Señor y queremos estar a sus pies y queremos hacer lo que Él diga, y Señor, tú dime y yo voy y lo hago, pero es cuando vemos la palabra sujetas, ¿no? Y es un tema mucho más amplio, la verdad, porque tenemos que aprender el término, cómo viene, cómo lo maneja nuestro Señor Jesucristo, porque finalmente nuestro Señor Jesús, Él estuvo sujeto al Padre, y si Él, siendo nuestro mejor ejemplo de andar por en este mundo, ¿no? Y haciendo lo que Él hizo, porque Él tenía un propósito y se sujetó a la autoridad del Padre, pues si Él nos dice, ¿no? Es una protección, más allá de que es un castigo que Dios me dio, porque no es así. O sea, cuando tú estás casada con un hombre que conoce las Escrituras, que es un hombre que busca a Dios, que teme a Dios, ama a Dios, entonces finalmente tú eres una mujer que teme a Dios, ama a Dios y sigue lo que dice las Escrituras. No es complicado realmente poder aceptar los términos que Dios pone en su palabra, ¿no? Oye, amor, pero ¿qué pasa con cientos de casos de mujeres que aman a Dios, pero que tienen a esposos, como es tristemente la mayoría, rebeldes a Cristo, a Dios, y que dice, o sea, me tengo que sujetar a un hombre que está alejado de Dios? Lo que dice es que se sujeten en las cosas que no ofenden a Dios,
¿no? Si la persona no conoce al Señor y pide que hagas cosas que no son, que tú sabes porque tú estudias la Escritura, que no es algo que a Dios le agrade, no está sujeta. Creo que también lo decíamos en otros estudios. Dios te pone a estar con tu esposo, por tu esposo, contra tu esposo. Cuando tu esposo está haciendo cosas que no están bien, y que te quiere hacer pecar y que tú sabes que esas cosas están mal delante de los ojos de Dios, obvio, a esas cosas uno no se debe de sujetar, porque primero nos sujetamos al Señor antes que a nuestros esposos, y primero somos hijas de Dios antes de ser esposas. Entonces eso es en ese orden. Por eso es muy importante siempre estar conscientes del orden de prioridades, para también saber cómo actuar. Cuando hay algo que no va en el correcto orden que Dios manda y el esposo pide hacer cosas que es en contra, es pecar, pues obvio no. Ahí no. Así es. Y como aquí dice, ¿no? Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, ¿no? Sí, sobre todo si es una mujer que ama a Dios a tal grado que la verdad llama la atención, ¿no? O sea, llama la atención las mujeres que aman a Dios y que su esposo no, ni lo conoce, pero ellas se mantienen con esa seguridad en Cristo, la seguridad que el Señor les da, la fortaleza tan impresionante que Dios les da, cómo empieza el trato, la amabilidad, su carácter. Y a lo mejor el hombre no quiere conocer a Dios, pero ellas pacientemente, seguro, oran todo el tiempo, y muchas han alcanzado a sus esposos, han ganado su alma, como dice la Escritura, es decir, los esposos han creído en la palabra de Dios por la actitud de sus esposas. Ahora, en base a esto, ¿tú qué le dirías a una joven que tiene un novio no creyente? Porque, por ejemplo... Es muy diferente, porque aquí estamos hablando ya de un matrimonio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, alguna dirá, es que me lo estoy evangeligando. Sí, y puede cambiar. Y él dice que quiere ir a la iglesia. Sí, aquí no nos equivoquemos, no estamos hablando de noviazgos, estamos hablando ya de una persona que habla de las casadas. O sea, en ningún lado dice, bueno, la novia, la que ya está con compromiso, o las que ya tienen muchos años. Y no dice eso, dice las casadas. Es muy importante que sepamos a quién se le está hablando. Aquí no le estamos hablando a las solteras en este punto, ¿no? Está hablando a las casadas. Y sí, como soltera tienes que fijarte qué se te va a pedir cuando seas casada, ¿no? Ajá. ¿Y qué le dirías a una soltera que anda con un no creyente? No andes con un no creyente. Dice la Biblia que no te unas en yugo desigual. La verdad es que no quiere decir que el joven no pueda conocer a Dios, porque finalmente puede ser un canal para conocer a Dios, pero déjalo que lo conozca. No te interpongas entre Dios y él, porque si el chico se acerca a Dios por una soltera, por la novia, es muy seguro que se aleje en cuanto al matrimonio, las cosas empiezan a ver complicadas. Debe tener una convicción real de amar a Dios y temer a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que cuando un hombre o una mujer ponen prioridad al Señor, la verdad es que es como muchísimo más sencillo sobrellevar la relación que Dios nos ha dado y poderle dar gloria con nuestra relación a Dios y que se pueda ver manifestado, ¿no? Entonces ¿no? O sea, finalmente una chica que es creyente, la verdad está muy complicado que ande con no creyentes. Deja que él conozca a Dios, no te interpongas entre Dios. Y ora por él y para que el Señor toque su mente, su corazón, y él pueda ser el varón que Dios quiere que sea. Te voy a decir algo sin anestesia. Así, mi esposita es bien dulce. Pero yo te voy a decir como hombre, como papá, si fuera tu papá, como pastor, si soy tu pastor, te la voy a decir sin anestesia. ¿A quién vas a amar más? Porque si estás aferrada a una relación con una persona que no quiere reconocer a Dios como su autoridad, que no conoce a Dios, y Dios te dice, no te unas en yugo desigual. Aquí o eres rebelde a Dios, siguiendo esa relación y casándote con un no creyente, o eres obediente a Dios
amando a Dios más que a esta persona. Entonces, tú vas a tomar una decisión. Y cuando tomas una decisión de preferir seguir con una relación con un no creyente, es porque no amas a Dios. Es porque no conoces de Dios. Porque el corazón busca, o sea, yo cometí muchos errores, pero ya como creyente, yo dije, yo no me puedo casar con una no creyente jamás, pero jamás, ni me interesa. Y no solo un no creyente, yo no me puedo casar con una cristiana de domingos, no, yo solo me puedo casar con una que quiera servir a Dios, porque yo quiero servir a Dios. Entonces, con quien andas, habla cuál es la condición de tu corazón con Cristo. Si le crees o no, porque tú también has dicho que depende de cómo estemos viviendo en esta vida temporal, es lo que vamos a tener en la eternidad. Si en esta vida temporal no nos acercamos a Dios, pues entonces quiere decir que no crees, o sea, que realmente no crees en lo que Dios tiene, que está por venir, que no crees en el alfa y el omega, en el principio y el fin, el buen pastor, el que nos lleva con el callado, o sea, no, porque cuando creemos en Él pasa esto que tú dices, ¿no? O sea, cuando pensando nosotros en la soltería, cuando éramos solteros, igual, o sea, cuando yo conocí de Dios, yo decía, no, hombre, o sea, si yo antes no creía en el matrimonio como soltera, ¿no? O sea, yo decía, no, para nada, eso del matrimonio, qué cosa tan horrible, no estar ahí, no, cada quien por su lado. Y porque no conocía a Dios, pero nada más conocía a Dios, dije, no, pues a la manera de Dios está padrísimo, se escucha muy bien, pero solo con alguien que ame a Dios. Pero que si no, entonces, y esto del yugo desigual, es un mandato, no te unas en yugo desiguales, pues no, la verdad es que no, ni voltear a ver. Ahora, a los hombres. Igual. No. Ahorita Carlos nos estaba escribiendo diciendo, y si un hombre, como hombre, andas con una no creyente, también es la misma historia, bro. Problemas. Es la misma. Ahora, les quiero decir algo, muy neta, sin anestesia. Ahorita están en el romanticismo, pero ya cuando vienen los hijos, empiezan unas broncas marca chamuco. ¿Por qué? Pues porque uno lo quiere llevar a una iglesia y otro lo quiere llevar a otra religión. Porque uno le quiere enseñar algo y el otro le quiere enseñar la otra cosa. Porque uno quiere instruirlos de una manera y otro lo va a querer instruir de la otra. Y es pleitos severos. Y llegan al punto de crisis, y llegan al punto de fracaso, que llegan a decir esta tontería. Pues dejemos que cuando ellos crezcan, ellos decidan. No, hombre, ya los perdieron, los entregaron a este mundo y a este sistema, porque este sistema los va a tomar. Ajá. Y yo creo que cuando realmente estás en una relación, o sea, ahorita alguien, en este caso, de que un creyente anda con una no creyente o al revés, estarías dispuesto, o sea, si tú amas a Dios y a esta persona la amas, ¿no? O sea, cuando tú amas a una persona, lo que quieres es que le vaya bien, lo que quieres es lo bueno para esa persona, ¿no? Y quieres darle de lo mejor que tú tienes. Y el día de hoy lo mejor que nosotros tenemos es Cristo. Eso es lo mejor que nosotros podemos tener. Entonces es obvio, compartan, ¿no? Compártele de la palabra de Dios, pero no se comprometan a una relación. O sea, no estorben en la relación de Cristo con las personas. Y quién sabe, ¿verdad? Si es la mujer o es el varón que Dios tiene para ti ya siendo creyente, pues entonces ya es otro cantar, ¿no? O sea, pero no interponerse. La verdad es que sí hemos visto muchos casos en todos estos años y casos de cuando éramos solteros también, que estaba también ahí una chica que también pues siempre tenía novio y ya después ya nos subimos de ¿quién? Ella. No es cierto. Una chica. Y pero ama más a Dios, oremos y que el Señor les vaya diciendo, ¿no? Vaya encaminando, enderezando el camino que tiene tanto para el creyente y obvio tiene un plan para el no creyente siempre y cuando el no creyente ceda su voluntad al señorío de Cristo. ¿Saben qué? Por cuestión del horario le vamos a parar aquí, pero te voy a decir algo. Los hombres dirán, ay, qué bueno que hablaron duro a las mujeres para que sepan quién es la cabeza, para que sepan que... No, bro, espérame.
Esto es la primera parte. La segunda parte es, bueno, la tercera, porque ya esta es la tercera parte. La tercera parte es para el hombre. Yo sé que ahora fue para las mujeres. Y estamos hablando de cómo Dios creó, ¿no? Dios creó a Adán, de Adán sacó a Eva, y obvio de Eva salen los hijos. Y vemos precisamente este plan y este rol del hombre y de la mujer. El rol del hombre es al trabajo, como cabeza, como autoridad. La mujer es cuidadosa de su hogar, respetando como autoridad al esposo, sujetándose a la autoridad del esposo, el esposo sujetándose a la autoridad de Dios, los hijos sujetándose a la autoridad precisamente de los papás y de Dios. Y este es el rol perfecto de todo esto. Pero el próximo capítulo, el próximo jueves, nos vamos a enfocar exclusivamente. Ya te pasó lo que vi. El próximo jueves nos vamos a enfocar en el hombre. Así es que no le saquen. Próximo jueves no se pierdan los hombres y las mujeres también, para que sepan lo que Dios quiere para ti como hombre. ¿Qué tipo de hombre quiere para ti? ¿Qué tipo de hombre quiere para ti como mujer? Y para nosotros, ¿qué tipo de hombre debemos de ser? ¿Cuál es el rol del hombre precisamente en esta sociedad, en esta familia creada por Dios? Ahora, hay algunos pasajes con los cuales vamos a terminar por cuestión del tiempo. Ya hablamos esto del rol de autoridad de Dios. Primero Dios crea al hombre, a Adán. De Adán saca precisamente a la mujer, que es Eva, y de Eva salen los hijos. Es decir, este es el rol de autoridad, y todo esto fue diseñado por Dios antes de la caída. Esto es algo muy importante. Muy importante. Antes de que el pecado entrara al mundo, cuando Adán y Eva eran perfectos y santos, fue cuando Dios diseñó este rol de autoridades. Y eso es sumamente importante de recordar, ¿no? Porque vamos, Génesis 1, Génesis 2, porque muchas veces pensamos, claro, pero es que como Eva pecó, entonces por eso tenemos que estar sujetas. Y la verdad es que vemos desde antes, ¿no? O sea, realmente este rol de autoridad, y claro, porque Eva pecó, entonces sí fue, pero es desde antes de la caída. O sea, Dios ya lo había diseñado así por un propósito. Así es. Ahora, cuando tú y yo entendemos esto, que primero fue creado el hombre y después la mujer, y que Dios pone roles de autoridad y que la mujer tiene que estar sujeta al hombre, etcétera, puedes entender un pasaje como el siguiente que vamos a leer, que va a causar mucho ruido en muchas mujeres o en muchos cristianos el día de hoy. Pero son los versículos que dices, estos no los predican, estos no los enseñan. Primera de Timoteo, capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se vistan, se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Y aquí viene cuando Pablo cita Génesis, el pasaje que estamos estudiando. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Es decir, que le dice a la mujer, no significa que la mujer no puede literalmente enseñar para nada. Cuando ya acabamos de leer que Dios manda a la mujer a enseñar a otras mujeres. En Tito, en el capítulo 2, mi esposa lo acaba de leer, que las mujeres mayores enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser cuidadosas de sus hogares. O sea, sí, Dios manda a la mujer enseñar a mujeres. Por eso la mujer enseña a mujeres y los hombres enseñamos a la familia. Ese es el orden que Dios establece. Si tú te fijas,
cuando lees estos pasajes y dices, pero ¿cómo puede ser posible si yo veo a muchas mujeres pues predicando o veo a muchas mujeres liderando e inclusive siendo autoridad espiritual sobre hombres? Pues es contrario a lo que Dios establece, a lo que Dios enseña en su palabra. Y estos pasajes son los que dice la gente, algunas dicen, no, es que yo no lo creo, es que es el contexto, es que la historia, por donde le veas, Dios establece un orden que esta humanidad, que esta sociedad ha querido destruir a como dé lugar. Y no solo fuera de la iglesia, sino, como lo acabamos de leer, dentro de las iglesias muchas veces se promueven cosas antibíblicas que se rebelan contra la misma palabra de Dios, influenciadas por esta corriente del sistema del mundo de empoderamiento de la mujer. Y vemos literalmente hombres delegando esa responsabilidad, ¿cómo se llama? Delegando esa autoridad. Y ahora, pues ahora sí, préstame la bandera, Vicente, ¿no? Entonces ya tú eres la que lideré y el hombre así. Y tristemente me ha tocado verlo en carne propia, ¿no? En un lugar que fue muy triste ver que nos invitaron a cantar. Cuando yo era joven, tenía pelo y era delgado, nos invitaron a cantar, pero la que lidereaba todo el rollo ahí era la esposa. Y el esposo, mira, calladito te ves más bonito, ¿no? Y la esposa lo manejaba nada más con los puros ojos. Y el hombre así, mira. Y era triste ver que dentro de las iglesias puede completamente estar en contra de lo que Dios establece en el rol perfecto. ¿Cómo Dios puede bendecir cuando estamos en contra de lo que Dios manda y establece? ¿Cómo queremos servir a Dios cuando estamos renegando o rebelándonos contra lo que Dios establece? Entonces, como ves, el día de hoy vimos muchas cosas y el próximo también vamos a ver, pero hoy vimos muchas cosas que están completamente en contra de lo que nos han enseñado, de lo que hemos visto y aún tal vez de lo que hemos creído y aceptado. El lugar del hombre, el lugar de la mujer, la autoridad del hombre, la autoridad de la mujer, los roles de cada uno, porque eso solo te muestra que estamos en un mundo de cabeza, en un mundo que está completamente en contra de lo que Dios establece. Dios establece de una manera un orden precioso y perfecto que cuando te alineas, las cosas funcionan bien y hay paz y hay propósito en tu vida. Pero cuando te rebelas, entonces es un caos. Las familias, aún las mismas iglesias. ¿Cómo pueden estar una iglesia en contra de lo que Dios establece? Entonces es muy importante que tú puedas conocer las Escrituras, leer las Escrituras, creer las Escrituras, obedecer las Escrituras. Y vas a ver que en la palabra de Dios hay bendición cuando la creemos, ¿no? Pues vamos a despedirnos con una oración. Y primero Dios, nos vemos el próximo jueves, pero ahora con el tema hacia los hombres. Precisamente el tema hacia los hombres, el rol del hombre. Hoy hablamos mucho sobre la mujer. Ahora vamos a hablar sobre el hombre y el rol del hombre. ¿Puedes orar, amor, para despedirnos? Sí. Ay, Señor, dice tu palabra que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque tú solamente nos haces vivir confiados. Sí, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu escritura, por la palabra que tú das, por esta recordarnos una y otra vez todo lo que tú nos has mandado en Génesis 3, Señor, sabiendo que tú eres el Génesis todo, 2. Génesis 2, que tú eres bueno, Señor, que eres poderoso, que eres suficiente, que tú tienes un plan mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Padre, te quiero pedir por todas las personas que escuchan este mensaje, para que tú les hables, Señor, para que limpies su mente, como dice tu escritura, Señor, para que su mente sea renovada y transformada con el lavamiento de tu palabra, y entonces podamos conocer cuál es tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta.
Gracias Dios, ayúdanos a descansar, ayuda a descansar a cada una de las personas que están conectadas y te damos gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues los recuerdo que el día de mañana tenemos el estudio de los últimos tiempos. Mañana a las 8 de la noche tenemos el estudio de los últimos tiempos y el domingo ya tenemos nuestro servicio a las 10 de la mañana para continuar con nuestro estudio de Juan. Así es que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches y nos vemos el día de mañana para el estudio de los últimos tiempos. Thank you.